Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimo Hola, gusto. Hola, hola a ¿Cómo todos. están? muy Bienvenidas, bien, muy bienvenidos. bien. Gracias, Azaeta. Hoy estamos celebrando que, bueno, mi cumpleaños, ¿no? Por acá, estamos Felicidades. festejando. Así es, ¡Bravo! muchas felicidades. Y por otro Me lado, la estoy pasa muy súper. contenta porque tenemos la oportunidad de estar en el Facebook Live el día de hoy. Vamos a estar compartiendo con muchas personitas y queremos invitarlos a ser parte de la fundación, ¿no? Queremos invitarlos a ser parte de estas actividades tan bonitas. Entonces, bueno, saludamos todos, ¿no? Así, salúdenlos a toda la Hola. gente que nos está viendo. Hola, bienvenidos Saludos a todos. todos. Bienvenidos. Saludos, Muy bien. saludos, Y saludos. bueno, nada más decirles que el día de hoy vamos a tener un ligero cambio, ya que estamos en vivo, ¿vale? Lo que va a pasar es que no nos vamos a ir a los cuartitos de Zoom, ¿vale? Vamos a intentar estar el día de hoy todos juntos, entonces les voy a pedir que tengamos comentarios breves, concisos, para que más gente pueda participar, ¿no? Y vamos a estar platicando muchísimo sobre el cuento que leímos el día de hoy, ¿no? Bueno, no lo leímos el día de hoy, lo leímos en la semana, porque este taller, ¿no? Se trata de que durante una semana leemos un cuento o un relato corto, ¿no? Nos lo llevamos como a la casita para disfrutarlo, con un cafecito, ¿no? Por eso es lectura y café, con lo que nos guste más. Y venimos aquí a platicar, venimos a echar a volar la imaginación, venimos a discutir, ¿no? Venimos a aprender a escuchar, pero también a fortalecer nuestras capacidades y habilidades de síntesis, de análisis, ¿no? De creatividad, de imaginación, entonces, de expresión. Entonces, todo esto es maravilloso. Y son cosas que hacemos aquí en este taller de una manera diferente y divertida, ¿no? Entonces, me encantaría que me contaran cómo les fue con este cuento que se llama Zelda 1 de Chimamanda Adichie. Rosa, adelante, Rosa. Bueno, a mí ese cuento me pareció muy importante porque lleva un mensaje para los padres de familia que a veces, pues, protegen o consienten mucho a los hijos y no les hacen ver cuando están actuando, pues mal o no deben hacerlo, pero eso es desde niños. Entonces se les va permitiendo de que hagan cosas que ellos a la larga, como no se les hace la corrección en el momento indicado, no les hacen ver que eso no está bien, no es una conducta adecuada, y los va a afectar ya más adelante, pues entonces el niño va creciendo, o la niña va creciendo, y ya casi considera normal lo que hace. Entonces llega un momento que, como todo, ¿no? Pues, tus acciones tienen consecuencias. Llega a pasar eso con ese muchacho, ¿no? Que llega a lo que decimos ya, lo llegan a encarcelar y queda en eso de la celda 1. Exacto, ok, muchísimas gracias, Rosa. Lolita, Pilar y Sergio, adelante. Hola, buenas tardes. Pues lo leí, pero sobre el título me queda mucha duda, ¿no? El título de Zelda 1, porque en sí no se habla mucho de la Zelda 1. No nos dice exactamente qué pasa ahí. Algo dice, pero no abiertamente, ¿no? Y bueno, también encuentro que en muchas de las sociedades, no solo de México, sino de muchos países, el hombre siempre ha tenido y sigue teniendo preferencia sobre la mujer. La mamá, para mí, es un punto muy importante en la educación de él y todo lo que hace el hijo, porque nunca, todo lo niega por el amor que tiene, yo creo, por el hijo, ¿no? Y la preferencia. Entonces cubre todo lo que el hijo hace, y el papá, a pesar de que en un momento además de que es profesor, en un momento sí hace una reflexión
de lo que debía haber hecho para no llegar a esa parte, ¿no? De que su hijo estuviera ahí, pero pues es lo que se vive en muchos países, ¿no? Y también me gustó mucho esa parte de no solo juzgar a África por una sola lectura, ¿no? Sino que conocer más. Eso me gustó mucho de Chimamanda, de que hace una aclaración, ¿no? De esa nada más juzgar a México, porque hasta hace un tiempo a México lo consideraban como que andábamos todavía de penacho y el traje de azteca, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que leían era eso. Y cuando ella viene a Guadalajara, creo que ella viene y ve, ¿no? Que es otra cosa. Y entonces ahí encuentra de no juzgar por una sola lectura a un país, a una persona, ¿no? Muchas gracias y qué gusto que estemos todos aquí. Muchísimas gracias, Lolita. Fíjate que voy a retomar tantito lo que dices para que quien nos esté viendo en el Facebook lo sepa. Estamos leyendo Celda 1 de Chimamanda Adichie y platicamos por ahí también que era importante ver el video de la historia única, ¿no? La historia única. Entonces, algunos de nosotros también lo vimos y estamos platicando sobre eso por quienes quieran puedan verlo también. Ahora sí, Pilar, Sergio, Dolores, Yolanda y Rosa, adelante. Hola, buenas tardes. A mí me gustó el cuento, finalmente es muy realista como todo lo que escribe Chimamanda, nos mueve. No estoy muy de acuerdo en que los papás sean responsables al 100%, aunque sí a veces el no poner límites a tiempo puede llevar a cometer estos errores. Yo creo que es una historia tan anormal que se vuelve normal, que la vemos como cotidiana. Ah, bueno, papás consentidores, hijo delincuente. Y yo creo que no necesariamente. Decía Dolores que no estaba muy claro lo de Celda 1. A mí sí me quedó claro, sobre todo cuando hace mención de que no pueden hacer mención de los horrores que suceden en la Celda 1. O sea, es lo peor que puede haber en una cárcel. El peor lugar, que ya es mala la cárcel, pero el peor lugar es la Celda 1. ¿Qué tanto les hacen? ¿Qué tipo de tormentos tienen ahí? Debe ser algo horripilante. Así como digo, es realista el cuento, pero también nos deja la imaginación. Y así es como nos podemos imaginar lo que queramos de la Celda 1. ¿Aprendió el chamaco o no aprendió? Pues tendríamos que ver la continuación. Exacto. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. También dices algo muy importante sobre la imaginación, ¿no? A veces cuando nos lo describen, por eso los cuentos de terror a veces son más tenebrosos, ¿no? Que las películas, porque cuando ya lo vemos, cuando ya sabemos qué pasa, como que, ay, ni me daba tanto miedo, ¿no? En cambio, cuando nos lo dejan a la imaginación, tanto cosas buenas, ¿no? Como cosas malas, no, o sea, nuestra imaginación crece y crece y crece, y es un poco lo que sucede en este cuento de Celda 1. Muchísimas gracias, Pilar. Sergio, Dolores, Yolanda, Rosa y Fermín, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Yo saco de conclusión sobre este cuento que nos enseña lo que puede llevar el solapamiento de las travesuras en un principio de los hijos. Hay que saber distinguir entre travesuras y ya cuando son cosas dañinas para el mismo sujeto y posteriormente para la sociedad. Lo van solapando, no quieren ver la realidad hasta que llega a ser un delincuente. Y finalmente creo que sí reacciona el muchacho ya al salir totalmente libre, porque ya su forma de ser es diferente. Lo demuestra ya muy al final, pero sí considero yo que le sirvió ese castigo, ese escarmiento, y que finalmente va a ser una persona de bien. Y sobre lo de la celda, definitivamente es el lugar peor de un sitio. En este sitio llamado Celda 1, puede ser por otro nombre, pero ahí es donde llega lo peor lo castigan por cualquier cosa, y también nos enseña la corrupción que existe en todo el mundo, desgraciadamente. Es lo que entendí.
Súper importante, ¿no? Además, me gustaría contextualizar para quien nos esté viendo que es un cuento escrito por una autora nigeriana, ¿no? Y este cuento supuestamente sucede toda esta historia, ¿no? Que es una ficción en Nigeria. Entonces es un cuento que estamos analizando, pues mexicanos, ¿no? O latinoamericanos, porque tenemos gente aquí de Latinoamérica en general, a partir de la visión de una escritora nigeriana. Entonces esto también está muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos, Dolores. Adelante, Dolores. Sí, yo me voy a comentar lo difícil, que también estará en lo difícil que es ser padre y madre. En una escuela no hay una licenciatura, más sin embargo, el ser padre o madre nos lleva el amor, pero el amor implica muchas cosas. Lleva a límites, lleva a la comunicación asertiva, porque si yo me comunico con mi hijo consintiéndolo en lo que él quiere, él no está maduro para pedir, para que le dé todo. Más sin embargo, soy yo la que debe de guiarlo, ¿sí? Se dice tanto que se aprende de lo que vemos, porque de lo que oímos se olvida. Pero hay padres que son muy correctos, más sin embargo, casi, ¿sí? Y es el caso de este muchacho, de unos papás, una mamá que lo quería mucho, que llegó a consentirlo y él tomó el camino más fácil, ¿sí? Entonces la hermana se daba cuenta de que ella no, y decía que se parecía mucho a la mamá, a su hermano, y que le daba a la mamá, lo justificaba y le daba lo que quería, pero el padre tampoco decía nada, no corregía, hasta que este chico llegó a extremos, ¿sí? Llega a extremos y lo agarran y está en la cárcel, y a mí la celda número 1 es como decir, tocó fondo, y al tocar fondo, bota, ¿verdad? Y ese fue su castigo, ese fue su máximo aprendizaje de él, que al llegar a la celda 1, la mamá se preocupa, el papá también, hasta la hermana, por el muchacho, qué estará pasando, por qué le hicieron esas cosas, pero él toca fondo en esa celda y reacciona sin tomar en cuenta que todo lo que pasó le sirvió también para ese castigo tan grande que tuvo, ¿no? Pero aprendió del anciano que tenían ahí sin culpa, ¿sí? Ahí él comprende muchas cosas de la vida, en ese anciano que lo castigaban en vez de castigar a su hijo. Más sin embargo, él daba todo, lo dio todo por el hijo, ese anciano, y él por defenderlo afloró la enseñanza de sus padres. Siempre los padres vamos a inculcar algo a los hijos y ahí lo van a llevar guardado y en algún momento de su vida lo sacan. Y él en ese momento, cuando defendió al anciano de la celda, afloró la educación que en algunos momentos sus padres le daban. Y la celda número 1 fue lo que culminó en él su reacción de aprendizaje total. Y con respecto a la escritora, me encantó el video y lo que ella hace, y me fascina lo que escribe, y ella me deja en conciencia, en reflexión, que no nos debemos dejar llevar por la percepción de otros, debemos tener la nuestra, ¿sí? Porque también nosotros, si nos dicen, al menos yo, me dicen Nigeria, viene a mi mente inmediatamente pobreza, desnutrición, abandono, tristeza, dolor, ¿no? Más sin embargo, no todo es así. En todos los países hay de todo. Hay bueno y hay de todo. Entonces, dejemos que cada quien perciba al mundo como su sentido le indica. Esa es mi aportación. Muchísimas gracias, Dolores. De hecho,
el cuento, ¿no? Nos da muchas pistas de, por ejemplo, que en Nigeria el idioma oficial es el inglés, ¿no? O sea, ellos hablan Igbo, pero ¿cuántas veces nosotros no tenemos ni idea, ¿no? De que es inglés, ¿no? De que tienen un coche y es un Volvo, ¿no? O sea, de que son esta familia de la que estamos hablando, son profesores universitarios, ¿no? El padre de familia. Entonces, está hablando de una sociedad que a mí me suena familiar, ¿no? O sea, que si le cambiamos, ¿no? Un poquito así, como que está muy cerquita. Y fíjate, Dolores, que dices algo muy interesante de la celda 1, que para ti fue tocar fondo. Y entonces yo les preguntaría de manera interna, no me tienen que contestar, si alguna vez han estado en la celda 1, ¿no? ¿Qué ha representado para ustedes esta celda 1? Porque hace rato nos decía Sergio, cómo el personaje va cambiando, ¿no? El protagonista que podría ser el hermano, ¿no? Los protagonistas en los cuentos, por lo general, hay un camino, hay un cambio, ¿no? Algo sucede que cambia. Y ahorita nos dice Dolores, probablemente fue la celda 1, el anciano, ¿no? Entonces, me gustaría por ahí también empezar a platicar sobre este personaje y sobre el personaje, el hermano, ¿no? Que cómo va cambiando, cómo empieza el cuento y cómo lo termina, ¿no? Se me hace muy interesante. Muchas gracias, Dolores. Yolanda, Rosa, Fermín y Sonia. Ok, pues mira, realmente este es un relato que tiene muchos detalles, ¿no? O sea, el lugar donde se desarrolla todo esto en un campus, cómo los estudiantes empiezan inocentemente como que a robar a las propias familias, ¿verdad? Hablamos de maestros con hijos, que dices, ¿cómo es posible que el hijo de un maestro, de un profesor, haga esas cosas? Pero esa es la vida, ¿verdad? O sea, los jóvenes siguen sus impulsos y de hecho el primero que roba es el llamado Osito, ¿verdad? Que por cierto le gustaba a la jovencita esta, la hermana de Namavia, creo que se llama el joven, ¿no? Dice, pero nunca se va a fijar en mí, ¿verdad? Y luego su hermano le roba el oro a su mamá, y va y lo empeña, lo malbarata, se pierde varios días, regresa, todo ya arrepentido, pero ya que se había dado una vida disipada en esos días, ¿no? Aquí yo veo el personaje de la hermana, ¿no? Cómo la hermana percibe que el hermano es el que sí ha hecho esos robos, sí está en una pandilla y lo niega, y luego está en un bar y ahí lo apresan y él niega que está en una pandilla, pero bueno, ahí está sufriendo las consecuencias de todas esas pasos que él ha ido dando por las malas influencias, las malas compañías, la mamá ciega, el papá siendo un profesor se queda callado y la hija se molesta porque inclusive yo creo que la joven esta ha sufrido el desaire, ¿no? Porque cuando va con su mamá al mercado, hay una persona que le dice, ay, pues cómo su hijo está tan bonito y la muchacha está morenita y no está tan agraciada como el joven, ¿no? Y el joven todo se siente el preferido por su mamá, el protegido por su mamá, y el que se convierte en un delincuente, porque tenía bases morales, pero no las ponía en práctica. Y la hermana observaba todo. Luego, cuando lo iban a visitar a la cárcel, tenían que ir a otra población, lo que gastaban de gasolina, iban a veces en el carro de la mamá, pero luego en el del papá, porque ya el de la mamá no estaba en condiciones de salir. Y un día la hija no quiere ir, y le dice a su mamá, pues si no quieres ir, no vayas. Y la hija se enoja y creo que le aventa una piedra y le estrella el cristal del parabrisas, ¿va? Entonces, porque la chica tenía razón. Y hay cosas muy interesantes. A mí me conmovió mucho cuando aprenden al papá de uno de los delincuentes que como no lo encuentran, al anciano lo humillan, lo hacen que se desnude, que ande por el pasillo para
él para poder él tener agua y bañarse, tenía que pagar. Vemos la corrupción, vemos una policía que no se toca el corazón, ¿verdad? Y siempre la amenaza de que si no te portas bien, te llevo a la celda 1. Y luego a propósito les pasaban a los muertos, que ya se habían muerto por las golpizas en la celda 1, se los pasaban por las otras celdas para que los espantaran a los jóvenes que estaban detenidos, ¿no? Entonces hay muchos detalles que te llevan a una situación en la que dices, qué barbaridad, cómo pudiera haberse evitado este joven haber llegado a esa celda por no haber sido sensato, por no haber sido un joven sensato y al que tienen luego que... Porque también hay algo muy importante, cuando le dicen que ya pueden ir por él, pero que no está ahí, que lo transfirieron y tienen que ir a un lugar así medio sospechoso. ¿Y cómo sale el hijo? Todo golpeado, todo lastimado. O sea, te presenta una situación de cosas ocultas que hace también la policía, como pues lamentablemente en nuestro país llega a pasar todo esto, ¿no? Entonces es una descripción de parte de la escritora nigeriana que siendo muy joven creo que ha trascendido por sus obras literarias, que por cierto me gustaría que que nos mandaras el video nuevamente de la entrevista, porque sí me gustaría volverlo a escuchar. Y te digo, tiene muchos detalles este relato, pero está muy interesante. Claro que sí, Yolanda. Voy a recalcar un poco los temas que tocas, ¿no? O sea, nos hablas de racismo, que es muy, muy interesante, ¿no? Pensar cómo incluso dentro de lo que nosotros pensaríamos que es la misma etnia, ¿no? Existe esto y que sucede en México, ¿no? Que si uno es más blanquito, el otro es más morenito, ¿no? Entonces, eso es algo impresionante que no puede ser que en 2021 siga pasando, ¿no? Que sigamos teniendo este tipo de racismo en una época donde nos consideramos ya tan avanzados, ¿no? Entonces es muy interesante ver también cómo se presenta en la cotidianeidad, ¿no? De los personajes. Y bueno, la corrupción, que ya también han platicado mucho de esto, la familia, ¿no? Como un sector importante dentro de la sociedad. Entonces son muchos temas que se van desarrollando. Muchísimas gracias. Rosa, Fermín, Sonia, y estoy viendo aquí a Irma y a Bárbara. Adelante. Hola, pues bueno, a mí, como dice usted, este es un relato que refleja no solo a esa localidad, sino es universal. En todos lados hay delincuencia, en todos lados hay jóvenes desorientados. Entonces, esto ocurre en cualquier parte del planeta y en cualquier parte del planeta somos padres con hijos con estas características. Yo le atribuyo la responsabilidad a los padres. Los jóvenes están desorientados porque nosotros hemos fallado en el sentido de por darles más amor, lo confundimos con la consecuencia de no regañarlos, de no gritarles y de consentirles todo, y de mi niño, como lo hace esta madre, que pues le perdona muchas cosas y le oculta muchas cosas al padre y no lo reprende cuando debía de haberlo reprendido. Entonces, pues se va creando este pequeño monstruo y así nosotros hemos creado nuestros propios monstruos a nuestros hijos, porque nosotros lo que no tuvimos dijimos que ahora a mi hijo no le falte lo que a mí me faltó, y entonces empezamos a crear esas simbiosis. Nosotros somos una generación de personas de bien, pero fuimos educados con la sangre, la letra, con sangre entra, y eran nuestros padres muy rudos, pero somos gente de bien. No somos delincuentes, no fuimos ladrones, hay sus excepciones, pero la mayoría de esta generación, 50, 60, 70, 80, somos gente que dimos al país, que fuimos fructíferos, bastantes buenos, pero nuestros hijos ya fueron el acabose, porque nosotros tuvimos esa situación de que si a mí me educaron así, yo no voy a maltratar a mi bebé, y entonces nuestro bebé
se voltea, es consentido, hace desmanes, y cuando queremos ya modularlos, corregirlos, ya es demasiado tarde, y es en perjuicio de ellos, porque finalmente nosotros ya somos hombres y mujeres hechos y derechos y de bien, pero ellos pues están en esa circunstancia, ¿no? Y pues la celda 1 representa pues todos los golpes que estas personas a lo largo de su vida reciben, de manera directa el maltrato policíaco cuando llegan precisamente a la cárcel, y de manera como ejemplo o parámetro de las cosas que la vida nos enfrenta y caemos, y son golpes que la vida nos da por no tomar las decisiones correctas y adecuadas. Entonces, ahora, por ejemplo, el otro extremo es de que esos hijos que nosotros, al fallar como padres, están desorientados, pues ya también son padres, muchos de ellos, y entonces crearon a otro tipo de problemas, a los millennials, jóvenes que no aceptan que tengan un jefe, que no aceptan, es otro tipo de problema el de ellos, y que solamente se la viven pegados a un aparato como zombies, ¿no? Y no quieren saber nada del mundo y no se comunican y no conviven, y solamente el aparato o la pantalla que tienen enfrente, ¿no? Entonces es otro tipo de problema. ¿Y qué lo generó? Que los padres, por liberarse del chamaco, toma el aparato y no me molestes, ¿no? Porque yo trabajo, porque voy, porque vengo, porque papá, escúchame, no tengo tiempo, te compro un regalo, y vicios que se van dando, pues porque los padres, finalmente el origen de todo esto es cómo el núcleo familiar educa a sus pequeños, ¿no? Y aquí el profesor, aunque sea profesor universitario, pues finalmente su amor al hijo o su descuido en cuanto a la atención que requería, pues ocasionó que este joven pues anduviera en malos pasos y acabara en pandillas, ¿no? Y es lo que pues puedo opinar, que nosotros somos los arquitectos del destino de esas generaciones. Ahora, como abuelos, ojalá pudiéramos orientar a nuestros nietos o bisnietos para que eduquen en la medida de lo posible, y a buena hora, una buena vara para corregir a los hijos, porque no todo el amor ni todo el dinero, como en las mujeres, ¿no? hay que saberles combinar, y la disciplina es muy importante. Muchísimas gracias, Rosa. Se me hace muy interesante todo lo que nos comentas, ¿no? Y me gustaría preguntarles, aprovechar esta intervención de Rosa, para preguntarles, ya nos quedó muy clara como esta responsabilidad que la mayoría veía cómo asentían y cómo decían que sí, la responsabilidad de los padres, ¿no? Pero sí me gustaría preguntarles también sobre el hijo, ¿no? Al final de cuentas, él comete un error muy claro, lo sabemos al principio, ¿no? Él va y roba las joyas de la madre. Pero quisiera preguntarles si realmente era pandillero, si era un chico pandillero, y quisiera preguntarles ¿qué pasa con él? ¿Qué aprende? ¿Y cómo lo aprende? ¿No? O sea, al final de cuentas, ¿ustedes creen que este joven, o sea, porque me han contado un poco esta parte, hemos visto esta parte un poco oscura de él, ¿no? Esta parte como de ladronzuelo, de pandillero, pero al final de cuentas salen muchas cosas muy interesantes después de que cae en la celda 1, ¿no? Y me gustaría un poco también retomarlo por ahí. Vamos, Fermín, Sonia, ahora tenemos muchas manitas, voy, espérame. Fermín, okay. Sonia, Irma, Bárbara, Rocío, Elo, Lolita y Pilar, ¿vale? Vamos a tratar de ser breves para poder pasar todos, ¿ok? Adelante, acuérdense dónde van. Gracias. Fermín, no te escuchamos, el micrófono. Fermín, el micrófono. No te escuchamos. Perdón, buenas tardes. Ah, perfecto. Yo voy a comentar, ya nos describieron toda la novela, pero pues lo que a mí yo aprecio de esta escritora
es donde nos enseña que la tolerancia lleva a consecuencias muy graves en todos los aspectos y en todos los lugares. La tolerancia de la familia, la tolerancia de la escuela, la tolerancia de la sociedad y la tolerancia de las autoridades. Y eso provoca que crezca cualquier actividad delictuosa que se vaya desarrollando. Y si no se atienden a tiempo, pues se va a perder. Pero también nos está mostrando, en lo que se refiere a la parte de las actitudes de la autoridad y de, en este caso, los papás, de la corrupción, que para que exista la corrupción, pues tienen que haber las dos partes. Muchas veces juzgamos a las autoridades porque nos piden prebendas para darnos ciertas facilidades, y nosotros, en vez de enfrentarnos o buscar otro tipo de acciones, pues nos vamos muy fácil a corrompernos, ¿no? A la facilidad. Te doy a cambio que tú me dejes y demás, ¿no? Entonces, por eso lo considero una gran enseñanza. En la parte donde nos narra del personaje que va a pagar la culpa por su hijo, pues también es tremendo, pero también en estos momentos, ya en otras sociedades, países de primer mundo, no solo castigan a los hijos o al delincuente, sino a los padres porque no le dieron una educación adecuada, ¿no? Y ahí ya no se ve tan mal que los padres sean los que paguen el castigo o las consecuencias, porque efectivamente pues, nosotros como padres, y si tenemos hijos y demás, pues el mejor ejemplo es el mejor aprendizaje más bien para los hijos en cuanto a su educación y todo lo demás, pues se aprende con el ejemplo de cómo yo lo estoy educando y cómo me educo, porque es muy frecuente que no seamos congruentes, ¿verdad? Porque yo digo una cosa, pero hago otra, y entonces, bueno, yo creo que es una reflexión que nos hace esta autora independientemente de lo demás. En la experiencia de la cárcel, pues esa experiencia que nos muestra, para mí es mínima con lo que pasa en otras cárceles. Y yo podría presentar aquí en México que conocemos casos terribles. Uno de los escritores de novelas, igual de ficción, que presenta tan crudo de cómo se manejan las autoridades, las cárceles, la complacencia con la delincuencia, es un libro que escribió Guillermo Arriaga, y que se llama Salvemos al Fuego. Y de veras que ahí sí nos muestra lo que es un calvario de tanto para los delincuencia, las autoridades que manejan las cárceles y las prebendas que dan a los propios organizaciones delincuenciales para que ellos sean los que manejen. Y hay lugares en esas cárceles donde los castigos son todavía más terribles que lo que nos están mostrando. Entonces, yo lo que digo, bueno, desgraciadamente somos una sociedad en donde no aprendemos, seguimos siendo muy, muy, muy consecuentes. Pues ojalá que nos sirvan este tipo de novelas para ser más conscientes y más congruentes con nuestra forma de vivir, porque si no, pues seguiremos siendo muy malos resultados de lo que tengamos. Entonces yo lo veo la novela así como aprendizaje, aunque sea ficción. Gracias. Muchísimas gracias, Fermín. Muchas gracias. Y vamos, Sonia, adelante. Hola. Pues mira, yo nada más quería comentarte así rapidísimo. Bueno, árbol que crece torcido nunca su rama endereza, ¿no? Pero pues para que ese árbol crezca torcido, creció. De chiquito pudiste haberlo corregido. Yo pienso que en esta novela hay un gran error de parte de los padres, que no corrigen, porque le haber robado las joyas de su mamá, ido a emborracharse, y ellos se hacen de la vista gorda,
pues sí, ahí dieron la pauta. A lo mejor el muchacho era bueno, pero tenía malas amistades, vivía en lugar incorrecto, y pues haciéndose la vista gorda a los padres y consintiéndolo, pues lo llevó a cosas peores. Y yo pienso que el aprendizaje del viejo fue que realmente no, él sí tenía sentimientos, ¿no? Porque dijo, eso no es justo. Entonces fue lo que le permitió ayudar al viejo. Y además, pues las sociedades, ahora tenemos la culpa, porque la verdad antes, bueno, me acuerdo que en los tiempos de mi abuela, a mi mamá con la vista obedecía. Ya mi mamá un poco menos suave y yo menos suave y así todos menos suaves. Pero ¿qué pasa? Yo lo vi en la escuela. Antes podías expulsar, regañar, corregir a un alumno. En el tiempo de ahorita no puedes ni siquiera decirle agua va. Si el alumno se quiere quedar en el patio y no entrar a clase y nunca entregar tareas, y no le puedes decir nada, absolutamente nada, y además lo tienes que pasar, o si no, tú te metes en problemas. O sea, eso es lo que se está dando y a dónde está llevando. Tenemos una violencia, una falta de trabajo, los jóvenes están felices con lo que les da López y no les importa más, y para qué lo usan, para droga, para tomarse, o no sé, pero estamos yendo mal. ¿Por qué? Pues por la misma sociedad. ¿Qué puedo decir? Muchísimas gracias Sonia. Se me hace muy interesante todo esto y como podrán ver aquí la gente que nos está viendo, ese es un espacio en donde podemos platicar, ¿no? Debatir, presentar nuestras opiniones y un poco de eso se trata, ¿no? De poder expresar y leer y saber y qué opiniones tenemos sobre aquello que hemos leído, ¿no? Entonces solamente para el futuro vamos a tratar de omitir cuestiones políticas, pero de ahí en fuera todo está permitido, ¿no? Nada más política, religión y fútbol son temas delicados, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. No, perdónenme, a ver, vamos. Irma Flores, Bárbara, Rocío, Elo, y ya no me acuerdo, pero ahí vamos, adelante. Buenas, a mí me pareció una lectura muy amena, muy bonita, ir enseñando, porque nos indica lo que está pasando en los tiempos actuales, como dijeron las compañeras, ¿no? Porque se ha perdido el límite entre el amor y la permisividad. Ya ahora se permite todo, inclusive desde las leyes de los países prohíben el reprender a los niños, a los jóvenes, como decía Sonia, de que eso es penado ya por la ley, porque dicen que ellos están haciendo bullying, que los están persiguiendo, o sea, se perdió ese límite entre la autoridad de padres y de hijos. El amor es hasta un límite y la educación es otro. Entonces, al perderse eso, lo que obtenemos es, o sea, la permisividad de la madre en este caso, que suple todo y que deja todo por alto, esconde todo para producir unos hijos con problemas de pandillas, que son actualmente lo que acontece en las universidades, en los colegios, bullying. Este es el problema actual de la sociedad. Entonces, esa es una consecuencia de la mala educación y formación, principalmente en los hogares. Porque como que en todo sale del hogar. Cuando perdimos ese norte, no lo sabemos. Tenemos que rever ese punto, porque es una sociedad que ha llegado hasta el colmo de, como en estas circunstancias, del asesinato, de la violencia, que sí existe, eso existe en algunos países, en Estados Unidos, en algunos países latinos también existe, no es solo novela con tinte de realidad. Además de eso también, el problema de la corrupción. Existe corrupción a todo nivel. En este caso, por ejemplo, a nivel de la policía, de las autoridades, que no cumplen con sus funciones,
y nosotros mismos somos los que permitimos eso. En la novela se permite eso, son los padres por su necesidad de ver a sus hijos el que alimentan la corrupción a nivel de las autoridades. Es otro punto que acontece en esta novela. Y como digo, se ha perdido el norte y la sociedad actual está yendo a la perdición. Por eso debemos nosotros como padres nuevamente intentar ver, aprender de esta situación, qué es lo que pasó en los hogares. ¿Quiénes estamos hablando? Los padres. Los padres creamos la actual sociedad. Muchísimas gracias. En cuanto a la... Sí, Irma, sí, adelante. El libro me encantó su forma de analizar el estereotipaje de las ciudades, de los países, ¿no? Por ejemplo, conocemos a Colombia por la droga, conocemos a México por la droga. O sea, nos están conociendo a nosotros por la droga. No con las cosas positivas, que sí las hay muchas. O sea, todo se ve más las cosas negativas que las cosas positivas. Así es. Enseñanza que nos deja ver todo el complemento de ese país, porque habemos personas buenas y personas malas, cosas buenas y cosas malas, y que no juzguemos de una forma muy ligera las cosas que acontecen en cada país. Gracias. Muchísimas gracias, Irma. Vamos a darle así candela, ¿vale? Para que pasemos todos. Entonces, Bárbara, adelante. Sí, voy a ser rápida porque faltan todavía muchos y tenemos poco tiempo. Creo ya dijeron todo, ya hablaron de cómo solapan los padres a los hijos, de corrupción, de racismo, de mucho. Sí tiene mucho, para mí tiene mucho que ver que la mamá le pasaba varias cosas, no se las decía al papá, el papá también la primera vez que lo hizo, pero creo que estuvo bien que le pasara esto a este muchacho porque apenas estaba empezando. Empezaba así como dices tú, como ladronzuelo, robándole cosas a la mamá ahí en su casa. Creo que todavía no se había metido en pandillas, aunque su familia creía que sí, y nada más fue su mala suerte que coincidió que hicieron como una redada y entonces lo atraparon junto con todos los pandilleros. Entonces esto me imagino que le va a servir de escarmiento para no repetirlo, todo lo que vivió en la cárcel, en la celda 1, para que no pase a unirse a una pandilla. Exacto. Eso es todo. Muchísimas gracias, porque aquí ya nos estás dando una perspectiva más grande, Bárbara, ¿no? O sea, dices como, ok, empezaba este camino como hacia el mal, pero de repente no llega a la cárcel por ser malo, llega a la cárcel por una coincidencia, por una mala suerte, ¿no? Entonces, y empieza a aprender muchas cosas, ¿no? Que se me hace una parte muy importante del cuento. Entonces, muchísimas gracias. Vamos con, ya se me fue Rocío, era Rocío, pero ya bajó su manita y ya no te veo. Aquí estoy. Ah, No, Rocío, aquí estoy. Ya la bajé. Buenas tardes. Bueno, a mí me pareció muy interesante el relato. Pues es de las primeras veces que participo y bueno, comentabas hablar en relación al muchachito. Yo sí creo que fue una familia muy permisible. Yo considero que el muchachito no era malo, ¿verdad? Incluso el papá de regreso decía, ¿verdad? En un regreso que tuvo de ir a verlo, decía que si lo hubieran detenido a tiempo, ¿verdad? En el momento en que le roba las joyas a su mamá, si lo hubieran detenido a tiempo, a lo mejor eso no hubiera ocurrido. De hecho, ellos se daban cuenta de la situación. Es como ahorita con nosotros, ¿verdad? Con nuestra sociedad actual, una sociedad enferma. Y en relación al muchacho, yo considero que sí le ayudó
estuvo muy a tiempo. Yo también creo que no estaba en pandillas, porque hay incluso uno de los jefes de la pandilla dijo, no es de nosotros, ¿verdad? O sea, también se fue ya de default, así porque los llevaban. Y él recapacita, yo creo que sí, era un muchacho de valores, porque recapacita ahí y le afecta mucho lo que le sucede al anciano, al hombre mayor, ¿verdad? Todo lo que le hacen. Sí, fue un aprendizaje. Aquí a mí me llama mucho la atención que todavía al final ni la mamá, ni el papá, ni la mamá hablan con el muchacho. Todavía sucede eso, todo lo que pasa, todo lo que leímos, pero no hablan con él. O sea, la comunicación ahí está fragmentada. Todavía ahí él no puede decir, me pasó esto en la celda 1, y ellos no le preguntan. Todavía no le preguntan nada. Entonces yo creo que faltaba mucha comunicación en esa familia. A lo mejor eso hubiera sido muy, muy bueno, ¿verdad? A veces los hijos hacen las cosas, no sé, en ocasiones por llamar la atención, otras pues por malas amistades, pero ahí hubiera sido muy bueno porque los padres eran padres universitarios, o sea, vivían en un campus. Yo me imagino que pues bien, ¿verdad? O sea, no era un nivel así, aunque había pandillas y todo, pero pues a lo mejor la comunicación con nuestros hijos. Por eso estoy de acuerdo en que sí, la responsabilidad es de los padres y necesitan los hijos guía. A veces, nosotros, yo lo transfiero a la comunidad acá de nosotros. En ocasiones hay niños, ¿verdad? De 12, 13 años con armas ya delinquiendo, y qué lamentable porque son niños. Son niños que no han tenido muchas oportunidades. Entonces, aquí en este caso, los papás, yo creo que debe haber un acercamiento mayor con los hijos. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío, por todo esto. Y vámonos rapidísimo. Vamos, Elo, Pechi, Lolita y Pilar. Adelante. Elo, ¿andas por ahí, Elo? Sí, mi amor. Adelante, Aquí estoy. Elo. Que yo creo que la discrepancia entre padre y madre algunas veces en la educación de los hijos es de una de las causas de la desubicación de ellos, los cuales aprovechan esto para su conveniencia. O sea, la mamá gallo y el papá a veces castrante, y generalmente las madres somos responsables de crear machos. El hijo era bueno, solo que estuvo en el momento y lugar equivocado, pero con buenos sentimientos, compasivo, y que al final reaccionó por su conducta inadecuada. Es todo, hija. Gracias. Perfecto, Elo, muchísimas gracias por este comentario. Vámonos, Pechi, Lolita y Pilar, adelante. Hola, buenas tardes. Pues yo me uno a todos los comentarios de que pues desafortunadamente se ha vuelto esto con padres permisibles, y si desde un inicio ellos hubieran corregido las malas conductas, porque eran unas malas conductas las que él realizaba, a lo mejor otra cosa hubiera sucedido. Pero desafortunadamente ahorita igual los padres son muy permisibles, ¿sí? Desde que un niño de primer grado lleva un lápiz que no es suyo, inmediatamente igual los padres, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué traes ese lápiz? ¿Por qué traes esto? Y los niños son muy hábiles. Ah, porque me lo regaló Miguelito, porque me lo regaló Jorgito. Si nosotros desde ese momento nos damos cuenta por qué el hijo lleva cosas a la escuela, o más bien a la casa, que no son suyas, también yo creo que son foquitos rojos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y con relación a lo de casi el final, pues yo, para mí, pienso que igual fue un aprendizaje para el chico, pero también pienso que se reflejó o lo trasladamos a que ese anciano, a lo mejor, pues, él pensó, ay, ¿sí qué le hubiera pasado a mi padre si ya a mí no me hubieran encontrado? Yo pienso que también, de cierta manera, ese anciano significaba para él su padre, ¿no? Trasladando de que qué hubiese sucedido si a mí no me hubieran encontrado. Claro.
Claro, o sea, esta empatía que tiene con el personaje, ¿no? Con el anciano es muy importante. Muchísimas gracias, Pechi. Y vamos a ir cerrando con los comentarios de Dolores y de Pilar. Adelante. Lolita, adelante. Lolita o Sí, Dolores. perdóname, es que como estoy viendo aquí, Lolita, adelante, Lolita. Sí. Bueno, yo también, yo pienso que no, él no era pandillero, sino hijo de una familia muy permisiva y que por lo tanto sí tiene él muy buenos sentimientos y se sensibiliza mucho con lo que le hacen al anciano y reacciona ante la injusticia. Para mí que se tiene que reflexionar por un cambio, cómo se educa a los hijos. Y para terminar, ¿no? Me gustó mucho el apoyo que le dan aún con los sobornos y que todo lo que hacen, ¿no? Para ayudarlo. Me gusta mucho esa parte porque me hace pensar que no todo está perdido. Gracias. Claro, qué importante, ¿no? O sea, al final de cuentas la familia está ahí, ¿no? Y a lo mejor fueron padres que no lo educaron de la manera, pero ¿quién educa realmente a los hijos de la mejor manera, no? Pero ahí los vemos, ¿no? Llevando el arrocito o lo que fuera con tal de ver al hijo, ¿no? Entonces, es importante ver ambos lados, ¿no? O sea, lo bueno, lo malo es muy importante. Muchísimas gracias, Lolita. Pilar, adelante. Bueno, para cerrar, como habíamos dicho, ¿no? Vive en un mundo medio anormal que se vuelve normal. Es normal que el adolescente busque ser aceptado. En efecto, no era pandillero, pero sí deseaba ser pandillero, porque deseaba ser aceptado. Como todos los adolescentes, quieren tener ese sentido de pertenencia. Y todo lo prohibido les llama la atención. Ya lo han dicho mucho, si la familia no hubiera sido permisiva, probablemente el chico no hubiera acabado tan mal, pero no sabemos. El adolescente busca los riesgos y el adolescente siempre piensa, a mí no me va a pasar. Entonces yo creo que el chico buscaba ese sentido de pertenencia. No era malo, es definitivo que no era malo. Tenía buenas bases porque le movió lo que le pasó al anciano, ¿verdad? Y tenía vergüenza de decir lo que había pasado en la famosa celda 1. Pero tenía deseos de pertenecer como cualquier adolescente. Todos los adolescentes, así tengan como padres a unos santos de santidad, siempre van a tener que buscar un lugar donde sean aceptados y casi siempre lo no permitido en casa. Muchísimas gracias, Pilar, por esta conclusión. Y bueno, se podrán dar cuenta por acá que aquí debatimos de cosas serias, ¿no? Como el día de hoy, y a veces debatimos de gallinas, y a veces debatimos de olas del mar, y a veces debatimos de cosas incoherentes, ¿no? También. El día de hoy tocó de hablar cosas muy serias, ¿no? La familia, la discriminación, el clasismo, ¿no? La historia única, ¿no? De cómo vemos a los otros. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho por estar el día de hoy con nosotros, ¿no? Por haber estado transmitiendo también esta oportunidad de transmitir en vivo. Y bueno, invitar a todos los que nos hayan visto el día de hoy a ser parte de la Fundación Vélez, a ser parte de esta experiencia tan bonita en donde van a tener muchísimas clases, ¿no? O sea, no nada más es lectura y café, van a estar en yoga, van a estar en danzaterapia, musicoterapia, en zumba, en danza regional, un montón de cosas que estoy segura que van a disfrutar muchísimo. Nada más contarles un poquito para cerrar, que como lo dijimos al principio, nuestra actividad es leer un cuento o un relato corto en casa y venir a debatirlo. Y en este espacio tenemos la confianza, el amor, la armonía, todo para poder expresar nuestras opiniones, ¿no? Muchas veces no estamos de acuerdo en lo que compartimos aquí, muchas veces nos gusta una cosa y a los demás no les gusta, y entre todos vamos conociendo lo que es nuestra comunidad, al final de cuentas, ¿no? Vamos sabiendo cómo pensamos, cómo nos expresamos, y eso es algo bien bonito y bien valioso, yo creo, que nos sirve tanto personalmente como en la sociedad. Entonces, les agradezco muchísimo. No sé si por parte de la Fundación, si Luis, quieras dar algún aviso o algo.
Bravo, maestra. Bravo. Felicidades, maestra. Mándanos el pastel. Les voy a mandar, mándenme su dirección para mandarles ahí al pastel. Queremos pastel. Muchas Por felicidades. WhatsApp, maestra, no se preocupe. Que lo disfruten mucho. Vamos. Muchas Te amamos. gracias. Oye, Muchas felicidades, Edna. Gracias. Edna. ¿Les parece? Nos tomamos una foto de celebración, si quieren. A ver, va. Sí. Ya desde Ecuador, Edna. Gracias, desde Ecuador. Perfecto, ahí va. Y dice, 1, 2, va la foto, va la foto. 1, 2 y 3. ¡Eh! Gracias. Les mando un abrazote, muchísimas gracias por las felicitaciones, gracias por estar el día de hoy y nos vemos el próximo. Normal, les mando el cuento al grupo de WhatsApp, ¿les parece bien? Sí. Y nos vemos. Nos vemos. Felicidades, adiós a todas. Gracias. Gracias.